Y ganó Real Cartagena 4-1 ante su similar de Atlético Fútbol Club. Hoy prácticamente un solo equipo en la cancha y fue Real Cartagena, que lo ha ganado de manera categórica, sólida, contundente, gustando, goleando, mejor dicho. Hoy Real Cartagena cerró un partido bastante redondo para sus intereses y de alguna forma también se destapa en goles, porque hasta ahora las victorias venían siendo bastante exiguas. 1-0 todas ellas, y de alguna forma este 4-1 empieza a darle mucha confianza también al conjunto heroico y particularmente a su autor, Mauro Manotas. 4 goles de Mauro Manotas, que rápidamente, haciendo un recorderis, no le recuerdo 4 goles, no le recuerdo un póker, sí le recuerdo quizá alguna vez un triplete en la MLS cuando jugaba en Houston Dynamo, si no estoy mal, pero el resto creo que no tenía 4 goles en un solo partido Mauro Manotas, que esto prácticamente lo catapulta y desde lo anímico también le ayuda a estar al frente de este Real Cartagena y ofreciéndose también como una variante en el frente de ataque. Gente, gracias por estar del otro lado. Dejen un me gusta, dejen un comentario, se suscriben por supuesto y seguimos, como siempre les digo, la conversación en los comentarios. Un Real Cartagena que de principio a fin prácticamente fue muy superior a lo que vino a ofrecer Atlético Fútbol Club. Un equipo muy limitado, un equipo que prácticamente no ofreció mayor peligro a Real Cartagena, salvo en algunas llegadas en el primer tiempo y en la segunda mitad, donde logró su gol, logró el descuento a través de Alomía. Llegó siempre con algún peligro, ojo, eso hay que hacer la salvedad. Llegó con peligro al pórtico de Real Cartagena, pero la definición, la verdad, fue bastante precaria para los visitantes. Real Cartagena no fue así. De hecho, fue muy efectivo Real Cartagena. Las posibilidades que tuvo regularmente las convirtió y encontró en Mauro Manotas ese puntal importante para convertir en gol las ocasiones que generó. Un Real Cartagena que le tiró prácticamente el nombre, la camiseta, el estadio a los visitantes y sacó tajada, sacó rédito de eso. Hoy, repito, con un Mauro Manotas bastante inspirado y que por supuesto le dio unos puntos, 3 puntos más a Real Cartagena, importantes y que ya lo catapultan en la cima del campeonato en este torneo Betplay Dimayor en el primer semestre, a la espera de lo que pueda pasar con Quindío el día lunes cuando reciba Barranquilla. Pero en términos generales fue un Real Cartagena que le dio una mueca, una alegría a la gente el día de hoy que vino a verlo al estadio Jaime Morón León. La gente de Real Cartagena, la gente que habitúa a seguir al conjunto heroico regularmente, es un hincha, es un aficionado que pide un buen juego, que pide un buen trato de la pelota, que pide ojalá ganar por amplio margen de goles, y hoy eso se lo entregó el equipo. Hoy eso se lo entregó el equipo al hincha que lo vino a ver. La verdad, Real Cartagena nunca pasó sobresaltos en el partido. Si hacemos memoria, hay algunas posibilidades, algunas opciones para la visita, pero que se diluyeron tal como eran porque no fueron muy efectivos en el frente de ataque. Recuerdo al delantero Farías tener creo que 2 o 3 opciones del cuadro visitante, sobre todo en la primera mitad, y que se la tiraba a las manos del portero de Real Cartagena, Guillermo Gómez, que además cuando lo llamaron para responder, sobre todo en el segundo tiempo, estuvo en una muy clara, acá muy cerca, donde le quedó la pelota picando, ahí boyando en todo el área de Real Cartagena, y estuvo el portero a la altura. Y estos jugadores de alguna forma también se les pide eso, que cuando por ahí no te exigen de la misma forma, cuando por ahí no te tiran el arco abajo, cuando por ahí no te matan a pelotazos, cuando te llaman tienes que responder. Y Guillermo Gómez hoy, cuando tocaron su puerta, respondió, salvo en ese gol de Alomía, que prácticamente desde un tiro de esquina se levanta dentro de todo. Fue un centro, ya no recuerdo muy bien, termina siendo un centro, y se levanta entre todos y mete un testarazo, pero que imposible. Allí sí, por supuesto, un asterisco a la defensa de Real Cartagena, que en la defensa de ese gol de Atlético Fútbol Club casi que no incomodó a Alomía. Está bien, el tipo mide creo que casi 2 metros, pero de pronto a esos jugadores por altura de pronto no le vas a ganar, pero sí de pronto inquietándolo, moviéndolo, pellizcándolo, no sé, ofreciéndole algún tipo de incomodidad para que este no pueda cabecear de forma franca y no termine derrotando la valla de Real Cartagena como finalmente lo hizo. En términos generales, repito, reitero, creo que fue un Real Cartagena que nos gustó a muchos. Sin embargo, y aquí también viene la crítica, no crítica por ser criticón o no crítica por criticar, por deporte, no, crítica enfilada con el objetivo de mejorar, de ajustar. Por supuesto, este es un Real Cartagena
que viene dando sus pasos, que viene desarrollándose, que apenas son 5 partidos los que ha cumplido el día de hoy en lo que tiene que ver con el torneo. Pero es un Real Cartagena que hoy particularmente en la primera mitad, por ejemplo, en varias ocasiones estuvo flojito en defensa, que cuando lo atacaban le llegaban con una facilidad particular. Regularmente provenían esas aproximaciones o esas llegadas de Atlético Fútbol Club por errores individuales de Real Cartagena. Entonces allí hay que tener especial atención, allí hay que tener especial cuidado, porque esto ocurre de pronto con un equipo distinto, con un equipo de otro vuelo futbolístico, un equipo de otro talante, y quizá por ahí te la pueden hacer pasar mal. Porque repito, Real Cartagena lo ganaba bien, pero llegó un momento en que el mismo Real Cartagena, por impericia propia, terminó concediéndole algunas llegadas a Atlético Fútbol Club, que la verdad no hizo, entre comillas, mucho por el partido, y Real Cartagena como que le cedía esas posibilidades. Entonces hay que ser un poco más ajustados en ese tema y no, por supuesto, darle esas posibilidades ni a Atlético Fútbol Club ni a nadie, ni a Quindío que también está de escolta de Real Cartagena, ni a los equipos Barranquilla, no, a nadie. A nadie. ¿Por qué? Porque te la pueden hacer pagar caro, y hoy era un Atlético que no tenía nada. De hecho, su esperanza de gol era el central Alomía, que después, a la postre, pues, terminó siendo expulsado, y prácticamente allí Atlético Fútbol Club resignó todas sus posibilidades de hacerle daño a Real Cartagena. En el fondo, a pesar de que Real Cartagena no pasó muchas afugias, terminó, digamos, sacando la tarea adelante, pero con ese asterisco. Un Real Cartagena que tiene que todavía o centrarse o estar un poco más concentrado en lo que tiene que ver con la fase defensiva. Y algo particular que lo dialogaba con los colegas que estaban muy cerca, en la segunda mitad. Si bien Real Cartagena cerró un primer tiempo con 3 goles arriba, la segunda mitad no sé si era por un tema de inconsciencia, de natural, un estado de relajación incluso inconsciente, entró como un poco flojito de cuerpo, entró como sí, dando el pase, el toque y demás. De hecho, ahí es donde llega la anotación del conjunto visitante. Pero estos partidos, cuando son así, la forma más eficaz de demostrarle el poderío que tienes, en ese caso en el marcador, es haciéndole más goles, es ir por más. Y fue lo que hizo Real Cartagena, pero en el comienzo de la segunda mitad estuvo un poquito como flojo de cuerpo, como que sí, doy los pases, lateralizo y demás. Bueno, por supuesto, eso tendrán que ajustarse en lo que tiene que ver con el desarrollo de los compromisos. Creo que este Real Cartagena, cuando lo veníamos, la crítica que veníamos haciendo, que le hacía falta un generador de juego, creo que eso todavía se mantiene. Incluso Real Cartagena, cuando entra Johan Camilo Nieva, no es que cambia radicalmente, pero sí se le vio como un pasaje muy corto, la verdad, donde se empezó a tocar la pelota de distinta forma. No así en la primera mitad, donde Real Cartagena era todo vertical. Y era darle la pelota a Juan David Rodríguez y Álvaro Meléndez. Era darle la pelota a Guevara y que Guevara proyectara a Alemán. Y el mismo Manotas de eso también sacó provecho, porque, bueno, en algunos momentos el mismo Meléndez y Alemán desbordaban, tiraban centros y se encontraba bien posicionado. De hecho, por allí, por esa vía también encontró goles. Entonces, por lo menos vi 2 caras hoy de Real Cartagena, una siendo muy vertical en la primera mitad, ya después que ingresó Johan Camilo Nieva, hay un Real Cartagena quizá un poco más asociativo y después terminó también incluso asistiendo. Entonces, chévere también ver esas variantes de Real Cartagena, un Real Cartagena que hoy, para mí, creo que termina calificando de buena forma este partido, se termina destapando, repito, no es cuestión menor, no es cosa menor, que Real Cartagena en los otros partidos era un 1-0, era cuidando el resultado, era un poco apretando sobre el final, que sea un 4-1, en este caso, en condición de local, en casa, ante su gente, por supuesto que también le va a dar mucha confianza, no solo al plantel en sí, sino también a los hinchas que lo vinieron a ver al estadio Jaime Morón León. La próxima parada de Real Cartagena será el día, y ahora se me va a olvidar, eso estaba clarísimo que se me iba a olvidar, el día sábado, sí señor, la próxima semana, día sábado, cuando Real Cartagena en condición de local reciba a, ahí está, Leones que no la está pasando para nada bien, y chévere, bueno, positivo, a mí siempre dame ganar, aunque sea 1-0, pero 4-0 o 4-1 mejor, que Real Cartagena encuentra este tipo de equipos y un Leones que casi siempre hace buenas campañas, que ahora está un poco debilitado o tirado a menos, que Real Cartagena también le demuestra a esos equipos que también está superior a ellos.
que termine sacándole puntos, que termine haciéndole goles, que termine pasándolos por encima para que ganen confianza y se termine asentando. Habrá que ver este Real Cartagena con un equipo de otro vuelo futbolístico. Que vengan, por supuesto, pero que esto le va a servir, por supuesto, para ganar confianza, goles y un Mauro Manotas que también se destapó, es decir, otra alternativa en el frente de ataque, además de Freddy Montero. Gente, muchas gracias. Gracias por estar, gracias por seguir. Como siempre les digo, un me gusta, un comentario, se suscriben y nosotros nos vemos en un próximo envío. Chao.